Buenos días, compañeras y maestras de noveno grado. Nosotros somos el grupo de varones. Vamos a hablar sobre las reacciones químicas. Los integrantes del grupo son Ángel Chius, Yocho Adamas, Ángel Carranza, Osman Cribas, Brian Calderón y yo, Carlos Hernández. La materia sufre dos tipos de cambios, físicos y químicos. Los físicos solo afectan las propiedades físicas de la materia, como forma, tamaño, estado, etc. Los cambios químicos implican la formación de nuevos compuestos a partir de dos o más sustancias que reaccionan entre sí. Un ejemplo cotidiano de las transformaciones químicas en la naturaleza es la maduración de las frutas. Cuando ocurre, el almidón que contienen se transforma en azúcares, fructosa y glucosa. También disminuyen los compuestos característicos de la fruta verde, que le dan sabor amargo, como los taninos, y por ello adquiere sabor dulce. Todas estas transformaciones contribuyen a que las frutas resulten más agradables al paladar al momento de comerlas. De la misma manera, la transformación implica que los colores de las frutas se acentúen más cuando estén maduras. Esto se debe a que se incrementan las concentraciones de ciertos compuestos como los carotenos, responsables de los colores amarillos, anaranjados, rojos, y las antocianinas, responsables de ciertos tonos rojizos, morados y azules. El oxígeno del aire oxida los fenoles de la manzana partida y esta se oscurece, que esto sería un ejemplo de la reacción que hace una manzana cuando no está en refrigeración o está partida, que se pone así de ese color, se pone amarilla o hay veces que anaranjada. Ahora los dejo con mi compañero Chus, que seguirá explicando el tema. Buenos días, mi nombre es Ángel y seguiré con el tema. Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias denominadas reactivos se transforman en una o más sustancias llamadas productos. Muchas reacciones químicas van acompañadas de cambios evidentes, modificación del color, formación de sólidos o gases y cambios de temperatura al desprenderse o absorber calor. Las reacciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas en las cuales se emplean diversidad de símbolos para indicar los procesos y sustancias involucradas. Toda ecuación química consta de dos secciones separadas por una flecha que indica el sentido de la reacción. Las fórmulas correspondientes a los reactivos se escriben a la izquierda de la flecha, mientras la fórmula de los productos se escriben a la derecha. Sustancia A más sustancia B son reactantes o reactivos y nueva sustancia C es productos. Las fuerzas electromagnéticas son responsables de la integración entre las partículas con carga eléctrica que permiten las reacciones químicas. Al romper sus enlaces iónicos, las moléculas se dividen de aniones y en cationes. De esta manera permiten las reacciones químicas incluso en las moléculas de los seres vivos. Por tanto, las fuerzas electromagnéticas rigen de las reacciones que ocurren en los seres vivos. Ahora los dejo con mi compañero Yocho. Buenos días, mi nombre es Yocho Damas y yo voy a seguir con la exposición. Cada compuesto que participa en una reacción química se representa con su respectiva fórmula química. El número que antecede a cada fórmula se llama coeficiente estequiométrico, el cual multiplica todos los elementos que intervienen en ella con sus respectivos subíndices. Es importante saber que los subíndices se multiplican con los coeficientes estequiométricos, pero no serán alterados o cambiados en la fórmula química. En la reacción química también se pueden indicar los estados físicos de las sustancias de acuerdo con la siguiente nomenclatura: sustancia líquida, sustancia gaseosa, sustancia sólida, sustancia acuosa. Ajuste de reacciones químicas.
En una reacción química, para cada elemento debe haber el mismo número de átomos en los reactivos y en los productivos. Así hay que ajustar o equilibrar las ecuaciones químicas colocando coeficientes estequiométricos que indiquen la proporción en que interviene cada sustancia. Ahora lo dejo con mi compañero Carranza. Hola, mi nombre es Ángel Carranza y hoy les voy a hablar acerca de los tipos de reacciones químicas, las cuales serían reacciones de combinación o síntesis, reacciones de descomposición o disociación térmica, reacciones de sustitución, reacciones de neutralización y reacciones de óxido-reducción o redox. La primera sería reacciones de combinación o síntesis. Son las reacciones en las cuales dos o más sustancias se unen para formar una nueva, como la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno al formar agua. La corrosión es una reacción de combinación porque en el proceso se unen un metal con oxígeno para formar óxido. Reacciones de descomposición o disociación térmica. En estas reacciones, los reactivos o reactantes se dividen para dar lugar a sustancias más sencillas. Con ello, el número de moléculas presentes en los productos es mayor que el número de moléculas en los reactivos. Reacciones de sustitución. Uno o más átomos con un compuesto son reemplazados por otros al transformarse en productos. Este tipo de reacción ocurre cuando un elemento fuerte reacciona con uno débil. La neutralización ácido-base se muestra en los medicamentos que neutralizan los ácidos estomacales. Reacciones de neutralización. En la combinación de un ácido o una sustancia con iones H+, que se unen con una base, es decir, una sustancia con iones OH-, los productos de este tipo de reacciones siempre son agua y algún tipo de sal. El ejemplo es este tipo de reacciones en la interacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio y agua. En las baterías o pilas ocurren reacciones de redox. Cuando las reacciones se terminan, finaliza la vida útil de la batería, que serían las reacciones que vamos a explicar ahora, que serían las reacciones de óxido o reducción, redox. La oxidación es el proceso por el cual una especie de química pierde electrones. Como resultado, su número de oxidación, cantidad de electrones que tienen un compuesto con su último nivel de energía, con los cuales puede formar un compuesto, se hace más positivo. La reducción es el proceso mediante el cual una especie química gana electrones, con lo cual el número de oxidación de los átomos o grupos de átomos involucrados se hace más negativo. Y ahora los dejo con mi compañero Osman. Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Osman Cribas y hoy les voy a hablar sobre las reacciones químicas en la naturaleza, que en este caso serían 4. Respiración celular. Es un proceso en el cual el oxígeno entra a las células y oxida los nutrientes orgánicos para liberar la energía contenida en los enlaces por medio de reacciones, lo cual permite la obtención de energía en forma de ATP. Fotosíntesis. Es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía aportada por la luz. Por esta reacción química se forman los alimentos que ingerimos. Los organismos que se realizan este proceso se denominan autótrofos, como algunas bacterias, algas y plantas. Combustión. Son reacciones químicas en las que una sustancia que llamamos combustible reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Estas reacciones son exertérmicas. Esto quiere decir que al producir se dependen de energía, por ejemplo la combustión del gas metano. Fermentación. Este proceso se realiza en ausencia del oxígeno, pero en presencia de bacterias, mojos o lavaduras. Por ejemplo, la fermentación láctica, fabricación de queso o yogur, o la fermentación etílica, mediante la cual se forma el etanol, alcohol
la fórmula general para obtener una fermentación alcohólica a partir de glucosa. Gracias y los dejo con mi compañero Brian. Gracias, mi nombre es Brian Calderón y les hablaré sobre la transferencia de energía en las reacciones. Siempre que se produce una reacción química hay un intercambio de energía entre los reactivos, los productos y el ambiente. Esa energía se presenta generalmente en forma de calor, energía calorífica o calórica, aunque también puede ser luminosa, eléctrica, mecánica, etc. Las reacciones pueden liberar o absorber energía, es por ello que se clasifican exotérmicas o endotérmicas. ¿Qué son las reacciones exotérmicas? Son las reacciones en las cuales se libera energía en forma de calor, la combustión, la fermentación, así como un gran número de reacciones de formación de compuestos a partir de sus elementos. Son ejemplos de reacciones exotérmicas. Necesitan un pequeño aporte inicial de energía para producirse. La cantidad de energía que se desprende en la reacción es muy superior a la que se suministró en el inicio. Reacción endotérmica. En ellas es necesario proveer energía al sistema de reacción para que ocurran las transformaciones químicas. Esta energía se suministra en la mayoría de los casos en forma de calor. Bueno, esto ha sido toda la exposición. Espero les haya gustado. Adiós.